Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Mujer Integral y hoy tenemos el honor de tener con nosotras a Gabriela Meza Fonseca, una mujer muy conocida por su liderazgo, por su trayectoria en trabajar con las comunidades y realmente, Gaby, qué honor y placer tenerte aquí con nosotros. No, claro, el honor es mío. O sea, realmente desde que me textearon el otro día en la noche, o sea, no tuve una sola duda para decirles que sí. Me parece un espacio lindísimo. Creo además en el poder de crear espacios sociales donde la gente se pueda expresar y con mucha más razón el poder que le están dando a la voz de las mujeres. Entonces, obviamente me emocioné un montón y le conté a mi esposo y a mi hijo que estaba súper emocionada de poder venir un ratito y compartir cosas que he ido aprendiendo y lo que la experiencia me ha dado, ¿verdad? Muchas gracias. Gaby, ¿hace cuánto estás vos en Guanacaste? En Guanacaste voy para 16 años de estar viviendo en Guanacaste. O sea, realmente añoro ser cédula 5 y creo que allá, o sea, yo misma establecí un target donde después de 5 años podés considerarte de la Guanacaste. zona. Totalmente. Y lo hablo con los colaboradores y la verdad que lo digo para incluirme dentro de ese cajón. Pero, y soy Cartaga, también eso me da mucho orgullo, pero de verdad creo que tengo mi corazón en Guanacaste. O sea, ha sido de la zona que me ha dado todo, las mejores experiencias de mi vida, un trabajo que realmente me apasiona muchísimo. Y la gente, o sea, realmente estoy muy enamorada de la idiosincrasia guanacasteca. Y es una zona que te vio crecer profesionalmente, pero también te da la oportunidad de ser mamá. Y entonces, ¿qué significa ese equilibrio entre el trabajo, ser mujer, esposa y ser mamá? Vamos a ver, Rebe, creo que incluso he buscado por los últimos años tratar de no encasillarme o etiquetarme en roles, ¿verdad? Sino más bien definirme por las capacidades, por los temores, por las dudas que pues se me han presentado, ¿verdad? Entonces he tratado de vivir una maternidad donde incluso siempre mantengo el espacio para mí, ¿verdad? Donde trato de que juegue un rol de mamá, pero a la vez no olvide quién soy. Y qué es lo que me hace a mí pues ser una mujer integral, ¿verdad? Que es mi esencia, las cosas que he ido aprendiendo y que aún estoy aprendiendo, ¿verdad? Donde obviamente cometemos miles de errores durante el camino y realmente todo ese proceso es el que me ha hecho considerar una mujer integral, ¿verdad? Más allá de todo lo que pues uno va consiguiendo, que es muy bueno, que a la vez también es bueno, pero creo que no me hago una etiqueta en ese rol como mujer, ¿verdad? Y pues claro, Guanacaste vio casi nacer a mi hijo. Estaba todo para que naciera en Guanacaste, se ha planeado, pero como nada lo podemos controlar y nada lo planeamos, y eso hasta los últimos años lo he ido aprendiendo, ¿verdad? Porque como buenas mujeres nos encanta controlar todo y queremos tener control de dónde estamos, pero la vida no es así. Y la vida me ha enseñado, incluso con la maternidad, que eso es lo menos, o sea, que podemos controlar. Incluso mi hijo es todo lo que yo no puedo controlar en esta vida. Entonces, realmente creo que eso ha hecho que yo, claro, y eso ha hecho que yo de verdad empiece a soltar y a dejar que las cosas fluyan. O sea, que no puedo controlar, que no puedo creerme que las cosas van a salir perfectas, que todo está controlado, que está en orden. Es el momento en mi vida en donde menos control tengo de absolutamente nada y que nunca lo voy a tener. Ya entendí que eso es la vida. Y ahí voy, entre brincos y saltos, y esa es mi maternidad. O sea, no hay un manual. No existe un manual, nunca va a existir un manual, incluso como mujeres nos culpamos un montón. Sí. O sea, durante los roles maternos también y no maternos, o sea, siempre estamos un poco pensando en el qué dirán, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Puedo decirles con completa seguridad que después de los años, o sea, realmente ya no me importa si alguien está pensando si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal. Eso pasó a jugar un segundo plano. Ahora me importa cómo me siento yo y qué estoy haciendo yo que puede impactar no solo la vida de mi hijo, sino de otras generaciones que vienen para arriba. ¿Qué rol estoy dando? Hoy, antes de venir al podcast, estaba mi hijo con sus amigas, con Vale y Sarita, en un restaurante. Y me decía Mauro, ¿y vas a hablar de mi mamá? Y le digo, posiblemente sea de las preguntas que más me hagan. ¿Y qué vas a contar, mamá? Y yo, ay, lo que quieras que cuente. ¿Vas a contar que juego fútbol? Voy a contar que he jugado fútbol. Pero cuando hablaba con ellos, ahora en la mesa, lo primero que pensaba era qué importante, porque ellos no aprenden de lo que yo digo. Están aprendiendo de lo que yo vivo.
y yo no puedo proyectar una vida que no me es placentera porque estoy tratando de encajar en etiquetas o en roles, ¿verdad? Para sentirme completa y no necesariamente tiene que ser así. Incluso muchas de mis amigas también son unos mujerones y no las encasillo en nada. O sea, hay unas que les encantó maternar, otras que no les gustó maternar, otras que son bien. Felices con la esencia con lo que están, y creo que eso es lo que ha hecho que estén donde están y que proyecten lo que son, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es un poco esa esencia. Y volviendo al punto de Mauro, pues no logró nacer en Guanacaste. Se me adelantó el embarazo, como todo lo impulsivo, y tuvimos un embarazo de alto riesgo con un nacimiento prematuro, con casi creo que fueron 37 semanas. Wow. Entonces tuvimos que irnos para San José. Claro. Pero bueno, para todos los efectos, Mauro, estuviste naciendo casi en Guanacaste, ¿verdad? Entonces, tenemos a un Mauro enérgico. A un Mauro que es, podría decirles que es 50-50. 50% es toda la esencia de su papá y un 50% es mía, pero desde el rol del padre y madre, pero tiene su propia esencia, su propia identidad. Ajá. Entonces, un poco eso es. Gaby, a nivel profesional, tienes muchos años trabajando en una compañía de mucho prestigio, no solamente en Guanacaste, sino también a nivel nacional, pero también una empresa que lidera proyectos súper impactantes a las comunidades, y es parte de lo que te atañe, es parte de lo que empiezas a formar desde hace bastante rato. ¿Qué de todos esos proyectos que lideras y que siempre estás ahí buscando hacer con las comunidades ha tenido una historia que vos decís, esto me cambió la vida? Vamos a ver, creo que gracias por el recordatorio de las cosas buenas. Muchas veces es importantísimo, o la mayoría del tiempo, que estemos recordándole a todas las personas esas cosas buenas que tienen y esos logros, ya sean grandes o pequeños, porque creo que eso como seres humanos también nos da cierta seguridad, ¿verdad? Y más cuando queremos seguir creciendo. Creo que es muy importante validar esas características en las personas también. Vamos a ver, creo que el proyecto que más me marcó en mi carrera profesional y el que me sigue marcando es la educación dual. Un proyecto que vino a marcarme a mí porque incluso desconocía sobre un modelo. Para ese momento tenía 23 años y recuerdo que incluso mi líder, que era la jefatura que estaba en ese momento, que ahora además es un mujerón, Gisela Sánchez, que ahora está liderando el BCIE. Y ese fue mi role model. Entonces imagínense, o sea, qué potente, ¿verdad? Cuando arranco la carrera. Y por eso la importancia, ¿verdad? De lo que hablamos, de que esa huella siempre siga, para que no lo que nos dicen, sino lo que vamos viendo. Entonces me dio la oportunidad de viajar a Alemania, conocer el modelo para tropicalizarlo en Costa Rica. A ver, una carajilla completa, o sea, venía incluso saliendo de la U, o sea, no hablaba nada de alemán, sentía muchísimo miedo, era el primer viaje incluso que hacía sola, o sea, ya completamente sola, y un reto, ¿verdad? Para ese momento incluso no existía Mauro, no estaba mi esposo Matías, y bueno, realmente dije, bueno, vamos, aprendamos, vayamos, conozcamos, cuando no hay juicios y cuando no nos ponemos barreras, creo que empezamos a fluir con mucha más libertad. Claro. Entonces, bueno, me fui, aprendí el modelo, vine a Costa Rica, me tocó muchísimo trabajar con muchas alianzas, hablar con la gente que sabe, la gente de la que yo también aprendí, y empezar a traer el modelo en Costa Rica y desarrollarlo ya en la zona de Guanacaste y específicamente en los hoteles. Y bueno, ese proyecto va para casi 11 años de ejecutarse. Y durante el proyecto he conocido muchísimas historias de los estudiantes. Me he involucrado también un poquito más personal, y eso, claro, esa barrera hay que cuidarla. Creo mucho en la salud mental también, por supuesto que es un pilar fundamental en mí y obviamente es en lo que venimos. Pero esa parte de conocer un poquito más a fondo a los estudiantes y vivir de cerca, tal vez esas carencias hicieron que tuviera una afinidad conmigo como persona y como profesional, como persona y como profesional, que me llevaron a conocer historias fuertes, ¿verdad? Que incluso para mí hablar de educación dual es difícil. Siempre es casi que imposible evitar sentirme nostálgica cuando lo hablo, porque ha sido
tal vez el trampolín para muchísimas mujeres y hombres para tener una oportunidad donde muchas veces ni ellos creen en ellos mismos. Entonces, para mí, ver ese rol de personas creciendo y desempeñándose en lo que les ha apasionado y en donde muchas veces la gente no creyó, ¿verdad? O porque en Guanacaste tal vez nos era más difícil tener las mismas oportunidades de San José y ver que ellos tienen estas oportunidades, para mí, realmente es algo que me llena de mucho orgullo. Que atesoras Y mucho también. Total, o sea, y que lo que hablo con cambiaste total la orgullo. vida. Siento que somos un grupo muy grande y obviamente tenemos un liderazgo, el corporativo, que tiene una visión muy fuerte en estos proyectos, pero cuando ya lo ves a título personal y empezás a entender qué ha sido, cómo ha impactado esto, es casi imposible no hacer un nudo en la garganta y sentir que realmente esto es lo que está bien. Y más cuando hablamos de educación. O sea, 100% creo que es la forma en la que podemos salir adelante, como país podemos salir adelante. Pero además, como zona y como Guanacaste, no hay nada que me llene de mayor satisfacción que ver esas oportunidades. Y el tema de la ruralidad marca situaciones y condiciones donde la no accesibilidad a formarse, la no accesibilidad a telecomunicaciones, la no accesibilidad a muchas cosas, ya ese no, por la zona que nos ubicamos, ya los y las estudiantes lo tienen. Claro. ¿Qué rol más impactante en el término positivo es el trabajo que vos haces? Porque sos puente para que todos esos estudiantes tengan oportunidades de formarse haciendo. Sí, y repito, somos un montón, o somos muchos, o sea, es un grupo grande y todo el mundo ha empezado a tener esa misma pasión. ¿Qué significa eso para mí? Que ahí es donde donde me apasiona. Realmente me gusta llegar y contar sobre el proyecto, y si me preguntan, puedo volver a contar las graduaciones. No hay evento, no hay evento que a mí me llene más de satisfacción que ver un centro de convenciones con todos los papás de esos estudiantes que tal vez no creyeron o que nunca pensaron que iban a ver a sus hijos con ese birrete, con su uniforme graduándose. Realmente me llena de mucho orgullo, o sea, y eso me hace irme, me hace acostarme tranquila y me hace sentir que estoy donde tengo que estar y cumpliendo mi propósito también, ¿verdad? Entonces, ese es un proyecto, a tu pregunta, que me ha llenado el corazón y me lo sigue llenando. Y espero que siga por muchos años más. ¿Cómo se visualiza Gabriela Mesa? Y ya, bueno, sabemos que Mauro, sabemos todo este trabajo, la formación que vos has tenido, te has edificado no solo en lo profesional, sino en la experiencia como mamá. De aquí hacia 10, 15 años, ¿te has visualizado en todo este entorno cómo se ve Gabriela hacia adelante? No, a tu pregunta es no. Me he acostumbrado a aprender a estar en el presente, a disfrutar. Hoy era una mujer que me proyectaba demasiado y esa proyección también llega a causarte muchísimas expectativas y te causa mucha ansiedad, porque hablar de eso también está bien. Entonces decidí que puedo tener mis ideales, mis sueños, compartirlos, pero he tratado de irme enfocando en lo que estoy viviendo hoy, que hoy estoy aquí, que hoy estoy compartiendo con ustedes, que por la mañana me fui a andar en bici, que hoy conversé con mi esposo de un tema que me gustaba, y así he ido tratando de llevar el día a día. O sea, creo que eso me ha aterrizado más a estar presente en las cosas que estoy viviendo y tal vez no anhelando años, ¿verdad?, de las cosas que podrán venir. Creo que eso es algo que hoy veo como una fortaleza y que posiblemente si me hubieras hecho esta pregunta años atrás, te diría que me veo haciendo esto, hoy no, hoy estoy aquí y hoy estoy siendo muy feliz en lo que estoy ejerciendo y me faltan muchísimas cosas por hacer que sueño y añoro y que creo que van a llegar, pero que hoy estoy aquí. Estás viviendo. Estoy viviendo. Hablabas de una deportista que sale a andar en bici y esos espacios. ¿Cuán saludable es buscar esos espacios y que te permiten encontrarte a vos misma? Pero ¿cuándo tuviste esa visión? ¿Cuándo empezaste a hacer, no, ese tiempo es mío y no es negociable? ¿Qué te llevó ahí? Vamos a ver, desde chiquitilla hice natación
muy pequeña era el deporte que hacía con mucha disciplina, sesiones en la mañana, en la tarde, en la noche. Tal vez no fui la más feliz, siento que era mucha disciplina, que tal vez estaba cumpliendo expectativas ajenas y no propias. Ya adulta, encuentro además una red de apoyo, que ese es otro tip que a mí me encanta, y es rodearnos de gente que sume, rodearnos de gente que, o sea, que crea más incluso de lo que vos estás creyendo en vos. Y para esto, pues obviamente he encontrado otras mujeres también que te inyectan, ¿verdad?, de esa energía, y me metí a hacer mountain bike, o sea, ya a los 35 tal vez empecé a hacer mountain bike, y encontré en el mountain bike mi válvula mental de descanso, de mi espacio, de mi tiempo, ¿verdad? De disfrute personal. Pero además de retos y de querer, o sea, aspirar por volverme a permitir sentir y a retarme en las cosas que a mí me gustan. Y me encontré con otra, nosotros decimos el alter ego, ¿verdad? Que ella es otra mujer también que fundó una página, una marca que se llama Kibelix, que es de mujeres ciclistas de diferentes ruta o mountain bike. Y bueno, o sea, es como el dicho, ¿verdad? La vida las hace y ellas se juntan. Y encontramos como, ¿verdad? Ese push para decir, hey, hagamos esto, hagamos esta carrera, hagamos esto. Y ella ha sido un pilar fundamental también en querer potenciar esa parte en mí que muchas veces también dejé de lado. Y empecé, y tengo que ser súper honesta, al inicio me cuestionaba y me culpaba muchísimo por ese tiempo. Y más si llegaba a la escuela, o si llegaba con otros familiares, o si llegabas a otro lado y, ay, dejaste a Mauro. Porque la pregunta no es, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo hoy tu salida? No. La pregunta es, ¿y Mauro con quién se quedó? Y Mauro, uy, pero no lo fuiste a ver. Uh-huh. Y esas preguntas, sin darme cuenta, me hacían culparme. Me hacían daño. Me hacían daño. Yo decía, hasta que ya después de un tiempo dije, lo cierto, eso está mal. O sea, sí, es como si no fueras merecedora de tu tiempo, de tu disfrute, de tu salud mental. O sea, yo no puedo estar presente delante de la vida de mi hijo, incluso de mi esposo o mía, si yo no estoy siendo feliz en lo que estoy. Entonces, a ver, y me lo decía una psicóloga que admiro muchísimo y que también ve toda la parte de crianza con apego, me decía, esto es como, ve el pastel. O sea, ¿cuántas horas tiene el día? ¿Cuánto tiene? Y yo, ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de tu casa? Y yo no sé, como 5 horas, me fui a andar en bici, y luego volví y quería correr y, ok, ¿cuánto fue eso? 5. Mauro, ¿qué hizo? Yo no sé, fue a jugar fútbol y luego volvió y fueron 2, ok. Y después, ¿cuánto tiempo estuviste en tu casa? Y yo, no sé, ya como de 1 hasta que se durmieron 8. O sea, que estamos hablando de un porcentaje muy bajo de todo el tiempo. Y yo, bueno, no lo había visto así. Y me dice, y es necesario porque es tu espacio y es lo que te hace a vos llegar pleno a tu casa y llegar tranquila y dar lo mejor de vos, aunque sean 5 minutos, uh-huh, Gaby. Uh-huh. ¿De qué vale estar 24/7 si no estás ahí? Si todavía no sentís que estás o estás dejando de hacer lo que a vos te gusta. Para vos. Y para mí eso marcó muchísimo y dije, la verdad es que ese es el rol que yo quiero implementar y eso es lo que yo quiero seguir desarrollando. Y eso es lo que te llena la batería. Y hoy también te puedo decir sin ningún problema que tengo 0 culpabilidad. Que cuando me hacen esa pregunta puedo responder con mucha seguridad. Mauro está con su papá, que además, bueno, lo amo obviamente, pero es un ser humano que además ejerce una paternidad responsable como debe. O sea, que no cuestiona él, te estoy ayudando, es que mi esposa se fue y yo la ayudo. No, ejercemos la responsabilidad y la paternidad y maternidad como corresponde. Ajá. Entonces también ese es el rol que yo quiero que Mauro también vea. Y sus amiguitos y el grupo cercano que tengo, mis sobrinas. Ese es el rol. Ejercemos una maternidad y paternidad responsable los dos. Aquí no es que yo ayudo a mamá o ayudo a papá, sino que simplemente estamos desarrollando esa responsabilidad y está bien. Después de hoy, por ejemplo, me fui a bici, me encanta y dije, bueno, hoy me toca un fondo, voy a hacer, no sé, 5 horas, 4. Mi hijo también tenía un partido muy importante, pero también sé que puede hacerlo si yo no estoy y también sé que su papá puede ejercer con él lo mismo, incluso mejor que si yo estuviera. Y después llegué al partido, vi un tiempo del partido y me sentí bien también. Y es importante que eso se valide y tenemos que darnos esos espacios para hombres y para mujeres sin sentir culpabilidad. Y qué importante, Gaby, lo que vos decís, porque sigue siendo muy tabú. ¿Es un tabú? Sigue siendo muy tabú del
te estoy ayudando. Claro. Sea agradecida. Agradecida. O sea, hoy, Atienda a su hijo. Su tiempo para usted ahorita no, su hijo. Entonces, justamente en ese momento que uno va inmerso en el tema de maternidad, ¿puedes dudar? uno, exacto, de ¿será que puedo? ¿Será que este tiempo me lo merezco? ¿Será que no me corresponde hacerlo porque es que tengo que estar ahí? Pero yo te hago la pregunta, si lo vemos desde el otro rol, ¿cuántas veces se le pregunta a los hombres, ¿puedo salir a andar en bici? ¿Te quedas vos? Y quién en la calle le dice, ¿cuántas horas te fuiste? Y dejaste a tu familia. Eso no pasa, ¿verdad? Eso no pasa. Entonces, ¿por qué debería de ser diferente para nosotras las mujeres? Eso no pasa. Entonces, a los hombres no se les cuestiona si estuvieron todo el tiempo. Y doy el ejemplo de la bici, será cualquier otro deporte. Claro. Pero, ¿verdad? Eso no se da como una normalidad. Pero si la mujer sale de casa, se fue todo el día, entonces ¿con quién quedó el niño? Pero ¿por qué no se cuestiona? Igual ahí es donde tenemos que romper ese tabú, o sea, y dar ese mensaje claro y que entre nosotras como mujeres decir, ¿sabes qué? Está bien lo que estás haciendo. Está bien. A veces hay alguna amiga que por ahí me textea y mira, es que me fui o quieren viajar, o mi hermana decide que quiere viajar, o alguien decide que quiere irse, o aunque sea aquí adentro ir a alguna playa. Es que no sé si dejarlo solo, o no sé si irme porque, dale. O sea, no Sin pasa miedo. nada, sin miedo. No, pero es pues. que lo dejo todo el fin de semana y entonces, y si alguien, el qué dirán como sociedad nos encasilla, nos mata, nos frena, nos limita a incluso poder decir, ¿sabes qué? Hoy tengo esta idea y hoy quiero soñar y hoy quiero venir aquí y quiero verlo todo y regresaré y podré ser igual. La mamá, la amiga, la esposa, o sea, no me encasilles en etiquetas. Puedo seguir siendo lo que soy, pero también quiero hacer lo que a mí me llena. Pero qué importante, porque si vos estás bien vos, vas a poder dar esa Gabriela plena, feliz y demás con todos los demás. Totalmente. No creo que exista otra forma. Creo que habría que seguir experimentando, pero no creo que exista una receta que nos haga tal vez creer o que nos siga dejando seguir ejerciendo estos roles desde nuestra plena libertad, sin que esto sea cuestionado. Incluso esto lo vemos en un deporte, pero también puede ser en tu vida. Si hoy quieres irte a hacer un proyecto y tienes que irte de Costa Rica porque lo vas a desarrollar y vas a volver, todo bien si incluso, y aunque no tuvieras hijos, quieres irte y la gente dice, ay, pero se fue y entonces imagínate, ya con esa edad, y entonces no va a tener hijos, es completamente feliz. O sea, nos hemos encargado de hacer juicios y de creer que podemos juzgar la vida de otras personas porque simplemente tenemos o nos damos ese derecho de hacerlo. Y creo que desde ahí es donde tenemos que arrancar con ese pensamiento. Tenemos que romper con ese tipo de conductas que se han venido ejerciendo, ¿verdad? Socialmente. Y que un tema muy cultural. Muy cultural. ¿Verdad? También De años, sí. y hasta regional. Ahora lo hablamos de que Guanacaste tiene también esta identidad de una provincia muy marcada por el machismo, ¿verdad? Entonces, en la parte laboral, en la parte social, en diferentes ámbitos se vive, se ve. Y por ejemplo, bueno, yo soy una persona que soy muy workahólica y yo amo trabajar y me encanta trabajar y soy muy apasionada trabajando. Pero a veces se atreven a hacerte algún comentario donde, y bueno, y tu casa y su hogar y tu familia. ¿Y a qué hora no tendés tu cama? Ajá. ¿Verdad? Y eso, claro, son observaciones, comentarios fuera de lugar totalmente crueles, que ya una se repiensa si tiene la razón o no. Si lo cuestionas, y claro, y eso, imagínate que vos, y que tal vez hay una preparación detrás, una profesional que se viene formando, que entiende, que está estudiada, pero ¿qué pasa cuando socialmente esa formación no está? Ese tipo de comentarios que pueden hacer en una mujer, que realmente cree que eso es la norma, que cuando te comentan eso es la realidad. ¿Qué pasa con todas esas mujeres? Van de vuelta, sus sueños, sus aspiraciones, su integridad como mujer, simplemente queda en los anhelos de otra persona, en lo que la sociedad dicta que tiene que ser, pero no es la forma correcta. Y no creo que haya otra forma de hacer un cambio que ejerciéndolo y viviéndolo, hacer las cosas como queremos hacerlas. Yo lo veo incluso con estos pequeños o socialmente.
no veo otra forma en la que, por ejemplo, mi hijo, mis amigos, mi mamá, vean cómo hacer un cambio si yo no lo estoy viviendo. Si no lo, desde nuestra esencia no lo creemos. Y no por el que dirán, no por el que dirán, sino porque es lo que te gusta. Porque si lo que me gustara es otra cosa, pues lo haría igualmente. Listo, sí. Pero el problema es cuando estamos ante mujeres que todavía viven opacadas por un machismo, o por el que dirán, o porque su educación, o los años, incluso porque es un tema de años, son sesgos. Y los sesgos pues están ahí. Pero ¿cuánto daño le puedes hacer a una mujer cuando le cuestionas eso? Y dice, la verdad es que si me está diciendo eso, tiene razón, me voy a devolver. Y su proyecto se guardó, y sus anhelos se guardaron, y sus ideas se fueron. Pues, ¿sabes qué? A mí me pasó una vez, es una anécdota, estaba llevando un curso yo tenía como 13, 14 años, un curso de introducción a la computación. Y bueno, el tema de manejo de computadoras tal vez se me daba un poco más sencillo. ¿Te gustaba? Había otra muchacha que estaba llegando, ella podía estar entre el rango de los 30 y los 40 años. Y no sabía utilizar el mouse, ¿verdad? Y vos tenés que hacer esta dinámica para que en la pantalla vaya la flecheta donde tenga que ir. Y le dice el docente, de mamita, se le quebró la muñeca. Claro. Fue tal el impacto de ese comentario que esa muchacha solo hizo 2 clases y no volvió. Imagínate qué impactante. O sea, y cuando la gente nos habla desde esa perspectiva, y es lo que he tratado también de comentar y hablarlo, son las inseguridades de esas personas, no son las propias. En el momento en que nosotros entendemos que la gente que nos hiere o nos hace ese tipo de comentarios son sus inseguridades, son sus sesgos, es la educación con la que viene. No juzgamos, simplemente entendemos que tiene que haber pasado muchas cosas para que emita ese tipo de comentarios. Pero no por eso podemos dejar de o invisibilizar a esas mujeres que no tienen esta formación o a las que no se les puede educar sobre esa seguridad en ellas mismas, ¿verdad? Para hacer lo que realmente quieren hacer, sin que esto se vea como algo que esté cuestionado. Y te digo, pasa en todo lado, o sea, pasa en todo lado. Incluso yo, y trato, y por eso repito que la red de apoyo es sumamente importante, rodearte de mujeres que empiecen a ver esto como una nueva normalidad. Yo tengo mi amiga Lauca, mis primas, mi hermana, o sea, hay chats incluso en la que hacemos chistes de estas cosas, como, hey, ¿te imaginas que yo me iba y tal cosa? Uy, te van a preguntar que por qué dejaste a la chiquita tantos días, o, uy, si alguien me dice algo, o ya sé, me voy a ir en bici. Hay campeonatos, en el ciclismo hay campeonatos que pueden durar una semana y te tenés que ir de viaje y volvés. O sea, y entre nosotras mismas decimos, imagínate que están hablando por allá otros papás, otras mamás, que se fue y dejó toda la casa tirada. Bueno, digámosles que sí, que todo quedó tirado. Que nadie recoge al chiquito de la escuela. Que la casa nadie la limpió, que así está, que todo, o sea. Entran en crisis. Claro, pero en la medida en que vos asumís esto con total humor y ya con todo lo que has ido aprendiendo, las cosas fluyen. Sí. O sea, y empezás a ver que realmente ese es el camino que querés. Y empezás a viajar liviano totalmente, porque como decís, son las inseguridades de los demás, no tienen por qué hacerme carga ni peso a mí. Pero ¿cuánto pesan? Socialmente, ¿cuánto pesa viajar? ¿Cuánto? El otro día hacíamos una exposición, estábamos hablando y yo quise simular en una maleta todas esas inseguridades que como mujeres tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno, ponía en la maleta la culpa, ponía en la maleta el tiempo que no dedico porque hago lo que me gusta, ponía en la maleta todo lo que me han dicho que no debo hacer porque no está bien, y cerré la maleta y dije, wow, qué pesada. O sea, y la alcé con otra colega y decíamos, uy, está muy pesada. ¿Qué pasa cuando nos despojamos de eso y realmente vivimos en plenitud de, ¿sabes qué? No me interesa lo que estés pensando, que no me sume, que no me aporte, que no me haga crecer. O sea, creo que eso viene a alivianarte y a dejar de sentir que estás juzgada. Hoy en día puede la gente opinar y no tenemos que darle ese derecho, porque es nuestro, ¿verdad? Y tomarlo desde esa esencia, desde lo que decís, es lo que proyectás y es lo que vos ves en vos, pero no es lo que yo quiero que, ¿verdad? No permitir eso. No es pero hoy tenemos que hacer para que esto sea también algo que las mujeres vean como algo positivo y no cuestionable, ¿verdad? Totalmente. Gaby, con todos estos trabajos que haces desde la comunidad y todos estos cambios tan bonitos que
has venido haciendo con otras mujeres y todo lo que nos estás comentando, ¿qué ha sido la diferencia también en esa cultura en Cartago a trabajar aquí con una cultura que tal vez es un poco diferente en Guanacaste, y tras de eso trabajas en la costa, que tras de eso dicen que tenemos una cultura, ¿verdad?, que cuesta más el tema del machismo y demás? Pero todo eso que me comentas de tu círculo, de tu núcleo, y qué importa lo que los demás digan, ¿cuánto crees o puedes ver? Porque eso ha sido un crecimiento personal. Mucho. Y que sigo. Y que sigue siendo un crecimiento personal. Pero, ¿qué tan diferente vos, que has tenido la oportunidad de vivir como en una ciudad muy urbana y en un lugar muy rural, qué tan de eso o qué tan diferente ha sido todas esas realidades, el poder ir a otros países, conocer otras culturas, el aprender? Ahora que comentabas el tema de Alemania, me imagino que has tenido la oportunidad de viajar a otros muchos lugares. ¿Qué tanto de eso aporta a todo ese crecimiento? Pero ahora que vos lo ves desde aquí a la hora, puedes decir, de verdad que hay que trabajar un poco en este sentido de Guanacaste. Hablemos de Guanacaste. Qué buena pregunta me haces, y creo que soy yo la que está aprendiendo. Cada día aprendo muchísimo. Guanacaste tiene cosas maravillosas. Y nuevamente, y sin dejar de lado que soy de Cartago y que Cartago también lo quiero. No quiero que haga también, que hayan ahí por ahí, ¿verdad?, ciertos resentimientos. Quiero ser CW5, tengo que ser honesta. Vamos a ver, creo que Guanacaste es un lugar que tiene esos sesgos, ¿verdad?, que han sido tal vez heredados, son generaciones. Y no que la gente los adoptó y dijo, ay, quiero ser así, hoy quiero ser machista, hoy quiero convertirme. No, vamos a ver, eso ha venido siendo heredado desde lo que vienen abuelos, de tatarabuelos. Eso es algo que se ha traído. Creo que Guanacaste tiene muchísimas bondades, y también creo que a través de este tipo de, tal vez, de cultura que vamos viendo, hay muchas cosas por mejorar, ¿verdad? Pero desde la humildad creo que tenemos muchos proyectos para desarrollar en temas de masculinidad también en la zona, sí. Pero que hay que verlo con unos ojos no de juzgar. Creo que nosotros no podemos juzgar la zona en la que estamos. Creo que, y repito, o sea, la gente viene desde pequeñito con sesgos. Habíamos hecho un taller hace poco con Voces Vitales, que trabajo muy de cerca con ellas, y se llama Entre Maes. Entonces era un evento solo para maes. Y duele muchísimo ver también cuando hacían una pregunta, me marcó, y les cuento esta pregunta específica porque me marcó mucho, y le preguntaban a los hombres que si habían recibido alguna palabra hiriente a lo largo de su infancia y ahora su adultez, y podía ponerlo anónimo y cerrar los papelitos. Al final de la jornada me quedé con los papelitos que estaban en una bolsa y quise leer, quería entender un poco qué pasaba, y era súper cruel leer, incluso ya personas que en edad adulta, madura, el decir, no servís para nada, esto lo que estás haciendo es de mujeres, cocinar es de mujeres. Recuerdo esas frases porque calaron muy a lo interno mío y dije, wow, o sea, y pretendemos juzgar una cultura después de leer esto. No juzgamos, o sea, realmente entendemos desde la esencia cómo podemos hacer ese cambio. Pero si te vas a esos papelitos que a mí, ¿verdad?, me llenó muchísimo, dije, wow, imagínate si tus propios papás algún día te han dicho, no servís para nada, lo que estás haciendo es de mujeres. Imagínate en un segmento, por ejemplo, en hospitalidad, que tenés tantos chefs y sus chefs y todo este gremio, que te digan, es que vos no puedes ejercer en la cocina, porque es que eso no es de machos, ¿verdad? Entonces, ya esa persona se cohíbe. Entonces, ¿qué va a proyectar? ¿Y qué va a hablar con sus hijos en su casa? Eso no se hace, porque eso no es eso es de hombres, eso es de mujeres, eso no lo haces. Y esa generación, ¿qué va a hacer? Replicar lo mismo que vienen haciendo esas generaciones. Entonces es más bien entender desde esta historia cómo podemos cambiarlo, pero siendo todos un conjunto, un partícipe de esas decisiones, cómo implementar cambios que desde la esencia de cada uno pueda ir permeando, ¿verdad? Y que rompa tal vez esos vínculos de herencia que se han venido dando. Entonces, veo en Guanacaste, para mí es un enorme reto y me fascina ver más bien cómo puede ejercerse más proyectos para que puedan venir a sopesar un poco esta
este arraigo que hay, que también se trabaja en los dos roles. Añoro y sueño con el momento en el que se unen los eventos de hombres y mujeres y se puede entender desde el mismo lugar y desde la misma concepción lo que yo vivo como mujer, lo que vos vivís como hombre, lo que vos vivís como persona, independientemente de cómo querés catalogarte, ¿verdad? Y que esto no sea cuestionado, ¿verdad? Creo que eso es lo que Guanacaste, desde lo que me ha enseñado, sigue aportando y quiero seguir trabajando. Wow. Qué lindo. La verdad, Gaby, gracias por el espacio, gracias porque nos enseñas también muchísimo de la visión que a veces desde el espacio de Mujer Integral, digamos, no se conversa, que también es el tema de los varones, de que ellos también son juzgados y que muchas veces son muy señalados. Y siempre creemos que hay roles y totalmente lo que decías, no quiero que me etiqueten, y totalmente ahora deberíamos de tener esa apertura de no encajar. Pero muchísimas gracias por la vivencia, por la pasión que hablas de los diferentes proyectos, por esa esencia, tratar de transmitirla en todo lo que haces, por de verdad involucrarte con las comunidades. Conozco muchos de los proyectos que hacen, en los que estás involucrada, en los que lideras, en los que tenés años trabajando, y realmente el tenerte aquí en este espacio para nosotros, que nos dijeras que sí, es un honor, un placer, y súper agradecida con engalanarnos en tenerte en este espacio. No, muchas gracias, de verdad. Yo creo que tal vez es al revés. Creo que soy yo la que se siente muy honrada de estar con ustedes acá, porque este espacio me pareció divino, me parece algo increíble. Incluso creo que puede llegar a haber hombres integrales, ¿verdad? Ajá. Me parecería lindísimo que eso también esté. Es muy difícil, ¿verdad? A veces nosotros mismos aprendemos, vamos aprendiendo, a veces no, aprendemos todos los días. O sea, yo creo que uno siempre dice, mira, lo decía mal. A veces incluso cuando me siento con mi esposo, yo le digo, Matías, o sea, me gusta muchísimo escuchar. Le digo, ¿vos qué pensás tal vez de esto que estoy viendo? O sea, ¿es así como lo veo? ¿Vos cómo lo considerás? Pues no, está bien, o es correcto tal vez que estoy pensando, sí, está bien, ¿verdad? O sea, creo que es también muy valioso escuchar a estos hombres que también vienen a darnos un poco más de apertura hacia ciertas ideas que tenemos también. Y nuevamente, creo que ustedes son las que me honran con estar hoy acá. Agradecerles que estén en estos espacios. Imagínense qué chiva, yo le decía hoy a mi hijo, a Mauro, y a sus amigas, o sea, ojalá lo puedan ver, imagínense qué emoción. Entonces, ¿qué me llena todo esto? Saber que otras personas pueden aprender de estas cosas. Si este espacio no existe, ¿cómo lo visibilizamos? ¿Cómo dejamos que otras personas puedan hablarlo, verdad? Y ellos van desde pequeñitos dando ese crecimiento y van viendo qué más pueden hacer. Esperaría que, obviamente, sin ninguna etiqueta, que todos ellos también quieran ejercer responsablemente un crecimiento social, donde sea que estén, pero que desde lo más interno también puedan vivir ellos esa apertura de siempre tratar de hacer las cosas bien en donde sea que estemos y dejando poquitas de cosas. Entonces creo que aquí la que está muy agradecida soy yo de este espacio y bueno, en lo que pueda seguir aportándoles. Gracias, de verdad, Gaby, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotras, por el aprendizaje, por las experiencias, por la experiencia, por contarnos de Mauro, que sabemos que va a estar viendo este espacio. Que es futbolista, tenía que decir que jugaba fútbol, que le encanta el fútbol. que vamos a ver, wow, porque yo a Gaby la conocí alrededor del 2015 y mi mirada hacia Gaby siempre fue y ha sido una mujer referente. O sea, si yo tuviese un modelo de mujeres por mencionar, Gabriela Mesa siempre estuvo ahí. Entonces... No es fácil. No, yo sé que no. No. Y me llena mucho más de orgullo saber
los diferentes roles ahora. Gaby como mamá, creo que en aquel momento no te conocía como mamá. No. Y este desaprender y aprender y la manera tan linda en que lo transmitís, creo que ese foco de admiración se eleva a la 2, a la 4 y a la 5. Entonces, gracias por eso, gracias por compartir con nosotras este episodio y estoy segura que de aquí van a salir más cositas. Bueno, qué emoción. Gracias. Gracias, ¿Dónde chicas. firmamos? Gracias. Muchas gracias. Gracias.